Juan Carlos Flores y Sandra Perdomo, les brindamos la más cordial bienvenida al primer conversatorio Conexiones Científicas, Investigando y Sociedad. Este espacio tiene como propósito abordar cuestiones críticas en la articulación de la academia, empresa, Estado y sociedad para fortalecer la investigación. Durante este primer encuentro podremos conocer los puntos de vista de dos importantes invitados que desde una mirada diferente al resultado de su experiencia académica, política o social, compartirán con nosotros sus reflexiones sobre la relevancia de la articulación de la academia, la empresa, el Estado y la sociedad para gestar procesos de investigación que sean útiles, pertinentes y contributivos a los desafíos que actualmente se presentan. Para dar inicio a este importante evento, quiero presentar a nuestros invitados y al moderador que nos acompañará durante esta jornada. Saludamos muy especialmente en esta tarde a Sandra Liliana Perdomo Carrillo, profesional en mercadotecnia y especialista en gerencia de mercadeo, con amplia experiencia en el área comercial, administrativa y financiera. Cuenta con una amplia trayectoria empresarial en la gestión inmobiliaria y de bienes raíces. Así también ha sido socia rotaria desde el año 2000, con destacada participación en distintos cargos distritales y en eventos tanto nacionales como internacionales de Rotary International. Actualmente es gobernadora electa que ejercerá dicho cargo entre los años 2024 y 2025. Bienvenida, estimada Sandra, y gracias por atender esta invitación. Muchas gracias, Irina, y a todas las personas que están en este panel por esta invitación tan importante. Y pues bueno, aquí dispuesta a que conozcan un poco de lo que hacemos y conocer las otras visiones con respecto a la sociedad y a la investigación que tú pues muy acertadamente lideras. Gracias y gracias a la Universidad Uniminuto por esta invitación tan importante. Gracias, Sandra. De igual modo, saludamos a Juan Carlos Flores Arcila, historiador, pensador, escritor y político colombiano que ha participado durante una larga trayectoria en diferentes escenarios que enmarcan la política colombiana. Desde su intervención como asesor en la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 hasta su labor como analista político por diferentes medios de comunicación nacional. Se ha destacado por su enfoque en desarrollo urbano, cultura ciudadana y control político en Bogotá. Ha ejercido el periodismo en redes, diarios, estaciones de radio, revistas y televisión. Recibió en varias ocasiones la distinción como mejor concejal de Bogotá. Es reconocido por haber hecho la única campaña política exitosa en la historia de Colombia sin gastar un peso. Fue pionero en promover el uso masivo de la bicicleta y es un caminante consumado. Desde el hábito académico, ha sido profesor de la Universidad del Rosario, Javeriana y Nacional. Adicionalmente, fue director del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, en cuya institución sigue laborando. Asimismo, ha publicado innumerables columnas, artículos y estudios sobre la gestión urbana en las publicaciones tanto nacionales como internacionales. Una de sus pasiones son los íconos bizantinos y rusos. Es un practicante activo de la no violencia, Thoreau, Tolstoy, Gandhi, Martin Luther King. Bienvenido, querido Juan Carlos, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Irene, es un placer estar aquí con ustedes, con Sandra y por supuesto con todos los asistentes, en la que aprendí de usted porque fíjese que no lo sabía en una conversación que tuvimos en Pasto no hace mucho, que la Universidad Minuto de Dios es hoy la universidad que más estudiantes tiene en el país. Uno nunca termina de aprender, Irene. Gracias, Juan Carlos, y bienvenido también. Y finalmente, extiendo la más cordial bienvenida al profesor José David Londoño Cardoso, quien es magíster en Administración y administrador de empresas, emprendedor, ha trabajado en el sector de la manufactura textil en el área de gestión de la producción. Experiencia profesional en el área de gestión administrativa de procesos académicos en la Universidad del Valle. Actualmente es profesor de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, adscrito al programa de Contaduría Pública del Centro Universitario Cali. Investigador junior, categorizado por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación de Colombia, vinculado al Grupo de Investigación de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables GICAEF, y líder del semillero CIAERSO. Cuenta con experiencia en dirección y formulación de proyectos, gestión de actividades de investigación y publicaciones. Autor y coautor de diversos productos de generación de nuevo conocimiento, como libros y artículos de investigación, a quien lo invito a ser el moderador de este diálogo en torno a la conexión con la ciencia. Mi querido profe, bienvenido, y los micrófonos ya son para que usted, por favor, lidere este espacio.
Vale, muchas gracias, profe Irina. Cordial saludo para todos mis colegas profes que están aquí conectados y por supuesto para Juan Carlos y para Sandra. Bienvenidos a este espacio. Gracias. Muchas gracias. Vale, quisiera empezar comentando que vamos a tener una dinámica en la que primero le vamos a plantear 2 preguntas a cada uno de nuestros invitados y posteriormente vamos a plantear otras preguntas que están dirigidas a los dos. Es decir, tenemos 2 preguntas específicas para cada uno de ellos y después 2 preguntas originales planteadas para los dos. En el lapso de esas preguntas, posiblemente, dependiendo de cómo vayamos transcurriendo esta conversación, podrían aparecer otros temas que podemos discutir, entonces podría quizá hacerles alguna pregunta relacionada con lo que estamos conversando. Y para mis compañeros profes que están conectados, la idea es que al final abramos un espacio para que los que deseen hacer preguntas, interactuar con nuestros invitados, pues lo podamos hacer siempre en el marco del diálogo y la academia que nos caracteriza. Le quiero hacer 2 preguntas de orden a Juan Carlos y a Sandra. Tenemos, como mencionaba, 2 preguntas para cada uno que son específicas. ¿Quieren que les haga una y después de esa una pasamos al otro? ¿O vamos primero con el uno y después con el otro y terminan sus 2 preguntas? Ustedes me dirán cómo les parece mejor. No sé, tal vez como en el tenis, pelota va, pelota viene. Ok. Listo. ¿Quién quiere empezar sacando entonces? ¿Quién hace ese saque? Sandra, ¿quiere usted hacer el saque? Claro que sí, Juan Carlos, claro que sí. Listo, entonces Sandra, nosotros queremos conocer también un poco qué es esto de Rotary, que eres gobernadora electa y todo ello que nos estaba contando la profe Irina. Entonces, la primera pregunta justamente se relaciona con eso. ¿Qué es el Rotary? ¿Cómo se podría gestar una articulación con la academia para proyectos de investigación, innovación en beneficio de la sociedad? Claro que sí, pues los que estamos en Rotary somos unos apasionados y cada vez que nos hacen esta pregunta, pues lo vemos realmente como una oportunidad para que la gente sepa qué es lo que hacemos. Rotary International es una organización no gubernamental global que tiene presencia en 200 países en el mundo. Somos 1.400.000 voluntarios que aportamos a la sociedad 47 millones horas de trabajo al año y también genera a través de recaudación de fondos y todo, hacemos proyectos en donde invertimos 333 millones de dólares en el año 2021 en iniciativas de servicio en el mundo. Tenemos varios objetivos, pero uno de los principales objetivos es promover la paz, combatir enfermedades, proporcionar agua limpia y saneamiento, mejorar la salud materno-infantil, apoyar la educación, fomentar el desarrollo económico, hacer proyectos de impacto ambiental. Y pues hablo de esos temas así como en general, pero Rotary lo define como 7 áreas de interés. Entonces son las 7 áreas en donde gestionamos proyectos en común acuerdo con la comunidad y lo hacemos pues en cualquier localidad del mundo. Nosotros nos asociamos, los voluntarios estamos como aglomerados, agrupados en algo que se llaman los clubes rotarios. Y esos clubes rotarios tienen que tener una pues, membresía ante Rotary International y en esos clubes rotarios nos unimos. Nosotros tenemos un lema muy bonito que es la amistad con ocasión de servicio. Es una organización que tiene 117 años en el mundo. Nos agrupamos a nivel local, identificamos necesidades dentro del marco de estas series, de estas 7 áreas de interés y ofrecemos soluciones con proyectos, o sea, no somos una entidad asistencialista, sino es una entidad que hace proyectos en articulación con la comunidad para resolver algunas necesidades específicas que tienen las personas. Hablan de eso de gobernación y les voy a contar un poco. Rotary tiene dividido su mapa en zonas. Nosotros pertenecemos a la zona 25A, que viene desde México hasta Venezuela, y ahí nos agrupamos por distritos. Cada distrito tiene 1.200 rotarios
Colombia en el momento tiene 2 distritos rotarios, entonces el distrito nuestro viene como desde el centro, Boyacá, Eje Cafetero, hasta el sur. Ahí es, entonces, eso que dicen que yo voy a hacer en el año 2024-25, que es la gobernadora, no es nada más que ser una entusiasta líder para que promueva que los clubes hagan acciones de servicio en la comunidad. Todos los años vamos cambiando porque Rotary tiene unos planes quinquenales y un plan trienal. Todas nuestras estrategias, plan estratégico, todo está siendo reevaluado cada 5 años con unos principios básicos. De la mano de Rotary está algo que se llama la Fundación Rotaria, que es la entidad que nos apalanca con todas las donaciones que hace la gente en el mundo, nos apalanca la gestión de proyectos para la comunidad. Creo que no sé si me tomé más tiempo del que era, pero pues si yo quisiera seguir hablando de Rotary, no terminaríamos en esta hora, entonces pues ya ahí le cedo la palabra a mi compañero. No sé si... Habíamos hablado en esa misma pregunta para ir metiéndonos en diálogo, ¿cómo entonces se pueden articular esos proyectos de investigación que podemos generar nosotros desde la universidad con esos proyectos que nos estás mencionando que ustedes ya desarrollan en las comunidades? Sí, pues básicamente la interacción con las áreas de investigaciones de la universidad es porque, pues, al hacer ustedes investigación a veces detectan que hay de pronto encontramos unos intereses comunes, unos puntos de acuerdo entre lo que ustedes están investigando y lo que nosotros queremos resolver en las comunidades. Entonces ahí hay un punto de conexión donde ustedes con su investigación nos pueden plantear que hay un proyecto con una... Rotary insiste mucho que todos los proyectos que presentemos tengan una sostenibilidad en el tiempo, que una vez ejecutados ya sigan andando en la comunidad y que puedan ser sostenibles en el tiempo y que ataquen principalmente una de las 7 áreas de interés que tenemos. Entonces, digamos que eso es una sinergia muy interesante porque desde el punto de vista de investigación, ustedes nos pueden suministrar áreas en donde podemos intervenir con los rotarios y hacer una intervención controlada donde realmente beneficiemos a la comunidad de alguna manera. Listo, entonces como seguimos con las analogías del tenis, ya hubo un saque por parte de Sandra, entonces recibe ese saque, esperemos que no sea un ace, Juan Carlos, y ahí te quiero mencionar entonces, ¿qué consideras que debe hacer la academia para adaptarse a esos cambios constantes en el entorno? José David, pues esto tiene que ver no solamente con la academia como institución, la universidad como institución, en este caso la universidad de ustedes, Minuto de Dios. Al mismo tiempo es una exigencia que se nos presenta a cada uno de nosotros a través de no solamente de la rutina diaria, sino de los más diversos desafíos, muchos de ellos impensados, que no estaban para nosotros en la cabeza. Entonces yo siento que hay un elemento al cual tenemos que acostumbrarnos, aunque es muy difícil, y es a vivir en medio de un mundo caracterizado por una creciente incertidumbre, en el que las reglas de juego cambian con inmensa rapidez, en el que los interlocutores a los que estábamos acostumbrados pueden aparecer con unos roles, unos comportamientos, unas actitudes que resultan a veces completamente inesperadas, donde nosotros mismos nos vemos desafiados, nos vemos cuestionados, donde tenemos que someternos a una revisión que por lo permanente termina siendo en muchas ocasiones muy estresante, porque no es solamente lo que queremos ser, sino los retos a los que nos somete el entorno. Entonces, yo siento que uno de los primeros elementos es la flexibilidad, como ocurre en los cuentos infantiles, que por desgracia olvidamos muy rápido, en los que la heroína o el héroe o los héroes están todo el tiempo sometidos a pruebas, a nuevas pruebas, y esas pruebas exigen de una enorme elasticidad, de una enorme plasticidad mental, de la capacidad de no asustarse ante los desafíos, de la capacidad de cambiar, de dar un giro
que hasta hace un poco tiempo pensábamos, o hasta hace poco, pensábamos que jamás íbamos a dar. Entonces, yo siento que esa suerte de nuevo entrenamiento, de actitudes, de disposición, de cultivo de un estado de ánimo es necesario tanto para desenvolvernos como seres humanos y le es muy indispensable a las instituciones. Claro, lo que ocurre es que de pronto los seres humanos, por desgracia no siempre ocurre así, podemos ser un tanto más rápido. Las instituciones son más lentas y daría un dato. En los últimos años se ha evidenciado una reducción en la matrícula en buena parte del sistema universitario del país y en otros lugares del mundo. Aún no se logra comprender qué es lo que está pasando en las nuevas generaciones. Ya no están viendo la educación como el ascensor de ascenso social, o hay alternativas que no requieren pasar por una educación formal como las que se le brindan al mundo del espectáculo a través de las redes. Fíjese que a esos interrogantes debemos adaptarnos y esa adaptación cuesta muchísimo. Estoy de acuerdo con esa parte de que las personas a veces no consideran, o ya los más jóvenes no están considerando la universidad como un mecanismo para cambiar sus condiciones de vida y todo eso. Relacionado con ello, pues tienen que haber políticas tanto institucionales de cuestiones del Estado, institucionales en las universidades, y también juega un papel relevante el sector empresarial. Entonces, Juan, ahí relacionado con lo que mencionabas, ¿cuál consideras que es ese papel de la triada universidad, empresa, Estado en esto que estamos hablando de la adaptación al entorno? Hay una cosa, José David, que sigue dándome a mí personalmente vueltas en la cabeza. Hace un tiempo, escuchando una conversación de dos sobrinos que estaban decidiendo a qué lugar del mundo se iban a estudiar, y las preguntas que se hacían, me sorprendí de la agudeza de las preguntas y mentalmente me las hice a mí mismo como una especie de experimento mental, Gedankenexperiment, como se dice en alemán, y me descubrí con sorpresa respondiéndome que si yo tuviera 16 años como tenían en ese momento mis sobrinos, tal vez yo no iría, mi primera opción no sería la universidad. Y pensé que quizá, cierto, si yo fuera un joven en esta época, trataría de buscar una suerte de maestro, de mentor, con el que yo pudiera conversar sobre asuntos que me inquietan y de pronto descubrir qué debo hacer en los próximos años, que no necesariamente es la universidad. Y yo siento que en la relación universidad-mundo empresarial y otros mundos, ampliaría la reflexión, José David, a otros mundos, probablemente vamos a requerir cada vez más de caminos no completamente formalizados. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que ocurre con diseño en Stanford, donde ha tenido un cambio muy profundo y uno puede ir a diseño en Stanford sin pensar en graduarse, sino para aprender una serie de habilidades que uno siente que requiere. Y comparte durante un tiempo el campus con otras personas. Algunas de pronto quieren un título, otras no quieren un título, otras están viendo cómo le dan un giro a algo que están haciendo. Entonces, fíjese usted que en la antigüedad, por ejemplo, la antigua Roma, los romanos de clase acomodada viajaban a Grecia, donde buscaban unos maestros, unos sofistas o unos retóricos, con los cuales no solamente aprendían unas técnicas necesarias para la comunicación, que era tan fundamental en el mundo romano, sino también conversaban sobre el mundo, sobre la vida. Entonces, yo siento que ese es un campo que puede crecer mucho en los próximos años, cuando no solamente iremos a programas constituidos, sino que buscaremos personas que pueden ser personas que para decirlo de alguna manera, residen, lo digo simbólicamente, residen dentro de la universidad o residen dentro de una empresa, o están por fuera de la universidad y de la empresa, pero personas que van a la universidad pueden ir a dialogar también con ellos. Es un mundo que requiere entonces de una combinación de instituciones, pero también de una mucha mayor flexibilidad para buscar
personas que te puedan orientar, que te puedan señalar un camino, que te puedan advertir, que te puedan aconsejar, y al resto debe hacerlo uno. Bien, me queda ahí para volver a pasar la pelota a la otra cancha, pero antes de ello, pues quiero ir como sacando reflexiones. Hace unos 2 años, creo que si no estoy mal, 2019, justo cuando la pandemia, en otra universidad nos estábamos preguntando por qué los estudiantes, por ejemplo, deciden emprender, qué hace que una persona emprenda. Y resulta que una de las cosas era la universidad está dándoles en este momento lo que ellos quieren. Y otra pregunta que resultó era, y es muy relacionado con lo que mencionaba Juan Carlos, y era, ¿será que la universidad sí está enseñando oficios, que es lo que termina uno haciendo cuando se es emprendedor? Es decir, la universidad nos está formando como profesionales, nos está dando unas competencias muy generales, pero finalmente cuando uno sale allá al mundo real, pues es más a lo que se dedica y es muy común encontrarse, por ejemplo, ingenieros que no ejercen la ingeniería, pero que las competencias que aprendieron siendo ingenieros las están aplicando en otros contextos. Entonces nos preguntamos, ¿será que las personas primero deben de saber oficios y dependiendo de ese oficio, ahí sí pensar en entrar a la universidad? Es decir, replantearnos quizá eso de salimos de una formación básica que es en nuestros colegios y de ahí sí entrar a la universidad, porque hablamos desde el Estado, vamos a darle universidad a todos, vamos a darle acceso a todos, pero cada vez vemos estudiantes que están más metidos en la lógica de, no, pues es que hay otros oficios que pueden permitirme alcanzar metas que tengo sin necesidad de matarme otros 5 o 10 años estudiando, ¿no? Como para que vayamos dejando puntos de reflexión. Entonces la pelota pasa al otro lado y ahora Sandra nos va a recibir de volea. Y ahí le quiero consultar acerca de cuáles serían esos beneficios y esos desafíos que surgen de la articulación de la academia con el sector externo a través de esos proyectos de ciencia, tecnología e innovación y específicamente también como los que nos mencionabas que hace Rotary. Sí, pues mira, hay muchos desafíos, pero para complementar un poco la información y sobre todo desde el punto de vista de que si es mejor estar con una mentoría o un proceso ya de aprendizaje en una universidad, digamos que Rotary en su sabiduría ha formado varios grupos dependiendo de la edad de las personas y nosotros pues tenemos como un semillero inicial que se llama Interact, que es para jóvenes entre 12 y 16 años que quieren hacer trabajo de servicio a la comunidad y ahí arrancamos como esa formación en el rotarismo. Después pasan a Rotaract, que son los estudiantes universitarios y profesionales jóvenes, y ya después damos el paso a ser rotarios. Entonces, digamos que vamos haciendo una formación, una carrera que nos permite cuando ya lleguen a rotarios hacer cosas más interesantes. Claro, desafíos hay muchísimos, porque pues nosotros podemos empezar a desarrollar nuestros proyectos, pero una cosa que nos insiste mucho Rotary es que realmente hagamos proyectos, pero que la comunidad sí realmente esté de acuerdo y hagamos primero como ese levantamiento de necesidades que hay en la comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que ellos realmente necesitan? Porque nos pasó en una situación que gestionamos un acueducto para una comunidad aquí en Soacha, en Los Manzanos, en los altos de la Florida, bueno, en la parte alta de Soacha, y resulta que nosotros veíamos que ellos recibían el agua con unas mangueras que les llegaba a sus casas y gestionamos todo para ponerles un acueducto. Pero cuando ya se llegó a la comunidad con todos los recursos para hacer el acueducto, entonces ellos preguntaron, ¿y nos va a tocar pagar mensualidad? Entonces, sí, pues obvio, porque toca sostener el acueducto, ¿no? Entonces, desafortunadamente no pudimos hacer el proyecto en esa comunidad, nos tocó buscar otra comunidad. Entonces, por eso es tan importante. Ese es uno de los desafíos pues, más grandes, es conectar las necesidades de la comunidad con la intervención que nosotros queremos hacer, porque puede que ellos tengan unos objetivos y unos tiempos y nosotros tengamos otros. Entonces, esa es el primer desafío es conectar eso y pues eso se puede lograr con base en la investigación que de pronto en alianza con alguna entidad como Uniminuto y todo, nosotros en Soacha también trabajamos con Uniminuto en los proyectos que teníamos allá. Y pues es poner de acuerdo a todas las partes para que logremos sacar
el proyecto. En cuanto a otros desafíos es que de pronto pues haya conflicto en cuanto a la propiedad intelectual de cada proyecto, pero pues digamos que si se escribe todo desde el inicio muy claro, pues no vaya a haber ninguna dificultad en ese sentido. Pues el otro desafío grande es que haya un conflicto de intereses, ¿no? Pues que haya un interés particular de algunas personas por desarrollar un proyecto y que sea diferente al objetivo que plantea Rotary y diferente al objetivo que plantea la universidad. Entonces, digamos que ahí es ponernos de acuerdo y llegar a acuerdos conceptuales en cada cosa. Y otro tema es la comunicación y la coordinación, porque yo no sé por qué nos cuesta tanto trabajo ponernos de acuerdo entre los seres humanos para hacer las cosas, y a pesar de que somos una organización de servicio y todo, pues todas las personas trabajan a diferente ritmo, en diferentes velocidades, con diferentes capacidades, entonces a veces ponernos de acuerdo es un poco más diferente, es un poco más complicado, perdón, pero pues Rotary trata al máximo trabajar con la comunidad, de la mano de la comunidad, identificando necesidades, haciendo un impacto real y duradero. Y pues tan es así que hay un proyecto que inclusive venimos trabajando con la Organización Panamericana de la Salud desde 1988, que es la erradicación de la polio. Y pues con el tema de la erradicación de la polio llevamos trabajando muchísimos años, aportando recursos y todo, y aún no lo hemos logrado porque hay dos países que por sus dificultades, su desafío en comunicación, por los paradigmas que tienen, por todos los pensamientos diferentes de las otras personas, no hemos logrado terminar y completar los 5 años libres de polio que esperamos cumplir muy pronto. Entonces, pues esos son los grandes desafíos, José David, no sé, pues sí me debe a entender, pero pues eso es parte de lo que nosotros como hacemos, y pues a través de Rotary podemos articular muchos proyectos en beneficio pues de la investigación, del desarrollo y pues para lograr un mayor beneficio en las comunidades. Muchas gracias, Sandra. En esa misma línea, entonces, Juan Carlos, ¿cuáles son esos desafíos comunes también que se enfrentan las instituciones, ahora hablemos yo a las academias, las universidades, para colaborar con los otros sectores? Aquí lo estamos viendo, Sandra nos estaba contando un poco lo que pasa allá afuera. Ahorita contigo, pues queríamos saber si nos puedes hablar un poco de esos desafíos que nos encontramos internos para nosotros ir allá y cómo podrían ser los mecanismos para superarse. El mundo ha vivido una hiperaceleración en las últimas décadas en la que estamos inmersos. Quizás la pandemia, al ser un frenazo tan fuerte, nos hizo conscientes de cuán hiperacelerados estábamos. Entonces, un reto inmenso es cómo adecuamos los comportamientos, nuestro propio ritmo de vida a esa hiperaceleración, sin que ello traiga esos costos brutales que estamos pagando ahora en estrés, en depresiones, en personas que se tienen que dar cada vez más baja del trabajo, en trabajos que no satisfacen a una buena parte de la gente, en la búsqueda incesante de cómo dar satisfacción a aquellos que demandan los servicios o la atención o los productos para quienes trabajan en el sector empresarial, o de cómo se organizan hoy las relaciones dentro de una institución, sea pública o privada, para que las fricciones interiores no desgasten a la gente adentro y no le dificulten inmensamente tender puentes hacia las personas que reclaman los bienes, los servicios, la información afuera. Entonces, fíjese usted, José David, y Sandra también, que es muy interesante lo que nos contaba de ese desafío de luchar contra la polio, fíjese usted por las diversas culturas que poseen los países y las sociedades, o el hecho de que no estemos acostumbrados a pagar servicios en muchas zonas del país, bien por la extrema pobreza, bien porque los servicios no se han prestado durante décadas y la gente tuvo que piratearlos. Mire usted que en cada caso nos enfrentamos con el hecho de que debemos intentar descifrar otras formas de comportamiento,
de que necesitamos cambiar una serie de actitudes a las cuales nos acostumbramos. Entonces, yo siento que aquí uno de los inmensos desafíos es cómo aprendemos, porque el sistema educativo lleva pues ya varios siglos diciéndonos necesitamos aprender en unas determinadas instituciones, estando sentados con una persona al frente. Ahora hay que incluir unas tecnologías. Un dato, los niños en la antigua Roma aprendían de pie, en la escuela no estaban sentados. Fíjense lo que son las costumbres. Nosotros hoy estamos sentados, pero, por ejemplo, las juntas directivas en algún momento de Facebook las hacía el señor Zuckerberg con las personas pedaleando en una bicicleta estática. Entonces, hay una cantidad de cosas a las que estamos acostumbrados y que bien podríamos cambiar. Yo, y una de las cosas a las que he estado dedicado en los últimos años es a cómo se establecen relaciones más enriquecedoras, que no conduzcan al estrés, que no conduzcan a la depresión, que nos saquen de ese infierno que se ha convertido en muchos lugares el maltrato laboral, que la gente debe aceptar, de que la respuesta a las tensiones del trabajo sea una creciente indisciplina, un querer rehuir al trabajo. Entre los jóvenes de muchos lugares del mundo, por ejemplo, de los países industrializados, hay una suerte de huelga de brazos caídos simbólica contra el trabajo, y es el estar viajando buena parte del año. Entonces, necesitamos volver a recrear la manera como nos relacionamos, la manera como aprendemos, e incluyendo un nuevo proceso, que es el proceso de desaprendizaje. Porque muchas personas dicen con toda razón, es que, y uno mismo, es que yo siempre lo he hecho así. Entonces, yo plantearía que hay un área muy nueva donde las universidades que tienen una cantidad de personas dedicadas a tiempo completo a reflexionar, a pensar, deberían dedicarle a esto un pedazo de su tiempo cada vez más grande. Y lo mismo dentro de las empresas, porque cada vez es más difícil encontrar un tipo de trabajador ligado con la disciplina de antaño. Es cada vez más difícil. O las empresas se volvieron muy insolidarias con sus trabajadores, generando despidos continuos. Entonces ya cada vez es más difícil que las empresas encuentren a alguien que le meta el corazón, el alma y el sombrero a las tareas que se le piden realizar. Entonces yo me centraría mucho en la necesidad de volver a poner al ser humano en el centro, con sus demandas, con sus aspiraciones, con sus tensiones y sus angustias, porque de lo contrario vamos a estar en modas de cambios de sistemas de gestión cada vez las modas de gestión duran cada vez menos y su eficacia es cada vez menor. ¿Se nos está yendo el sonido de Juan? Aló. No, yo lo alcancé a escuchar bien. Ahí estuvo bastante bien. Yo sí lo escuché, José. Sí. Entonces era mi acá que se me estaba yendo un poco el sonido. Bueno, en ese también me emerge una reflexión específica, y es las universidades estamos a veces muy concentradas y últimamente con esta moda o esta tendencia que hay que generar productos, visibilidad y todo ello, y nos metimos mucho en resultados, en hacer, en cómo podemos generar indicadores, pero se nos olvida a veces las formas. La universidad, para hacer como una reflexión, antes de pasar a unas preguntas que tenemos planteadas para ambos, está más dada hacia un espacio de aprendizaje, pero nos olvidamos de ello y se nos olvidó pensar, por ejemplo, nosotros que somos un grupo de ciencias empresariales, ¿cómo se enseñan las ciencias empresariales? ¿Qué debo enseñar en ciencias empresariales? Y justamente de ello retomo algo que mencionaba Juan, por ejemplo, ahora, respecto a eso del maestro mentor. Nos metemos mucho en el salón, estamos hablando de metodologías activas, estamos hablando de todo ello, pero se nos está olvidando a veces también cómo se traspasa ese conocimiento, y eso también hace que nuestros estudiantes se alejen un poco de ello. Y relacionado con lo que estaba mencionando también Sandra, pues llama mucho la atención casos la Universidad del Valle, Instituto Sinara, que se dedica a la adecuación también, a trabajar con aguas, ¿cierto? Generó un proyecto para llevarle acueducto y llevarle purificación de agua, tratamiento de aguas residuales
a una comunidad en el Chocó. Llegaron allá con el acueducto y cuando la gente lo inauguraron, que trabajaba con energía solar y todo eso, lo que la gente preguntó era, ¿y la energía? Porque lo que llevaron era para el acueducto y la energía. Resulta que sí, muy bonito, queremos mejorarle el agua, pero la gente no quería agua. Ellos estaban enseñados a tomar el agua en las condiciones en las que las toman y lo que ellos querían más que eso era específicamente energía para música, energía para recargar sus dispositivos, energía para poder comunicarse, entre otros aspectos. Entonces a veces aparece esa desconexión entre lo que buscamos en las universidades y en lo que buscan las comunidades. Y entonces ahí viene una pregunta para los dos y es, ¿cómo debemos hacer esa relación de las organizaciones externas con la formación del talento en la educación superior para tratar de satisfacer esas demandas sociales actuales, futuras y todo ello? No sé, ¿quién quiere recibir este saco? Bueno, si quieren me lanzo yo. Eso. Sí, muy bien. Entonces yo siento que hay un problema muy serio en el modelo universitario anglosajón, que es el que por desgracia estamos copiando en todo lado, que dedicó a los profesores de planta a trabajar en escribir artículos para revistas indexadas. Hay un dato que es terrible. De cada 100 artículos que se publican en revistas indexadas, solo después serán citados 5 artículos. El 95% de los artículos no los va a leer absolutamente nadie. Entonces hay un peligro muy grande de un aislamiento de la realidad, de inventarse cosas como enseñarle a volar a los pájaros, que los pájaros hacen tranquilamente, no necesitamos que nadie les enseñe. Y retomo esto, José David, a raíz del ejemplo que usted daba. La solución que le llevaban era la solución que creían la correcta quienes estaban desde fuera, pero los de adentro la gente veía otra solución y es apenas comprensible porque hoy no podemos vivir sin el teléfono celular. Tengo aquí al lado un sobrinito, paramos aquí en la carretera y está hablando con el celular con su abuela, es decir, es un instrumento que se ha vuelto fundamental para la vida social, por no hablar de todas las otras aplicaciones que tiene. Entonces, yo creo que hay un peligro muy grande en la medida en que nos hemos vuelto de monocultivos mentales. Entonces, si las universidades de Estados Unidos aparecen como exitosas, todos queremos ser como las universidades de Estados Unidos. Y no nos hacemos la siguiente pregunta, bueno, pero si las universidades de los Estados Unidos producen un conocimiento valioso, ¿por qué razón Estados Unidos está tan mal? ¿Por qué razón todo eso que se escribe en las universidades de los Estados Unidos no sirve para nada para lograr que los propios norteamericanos se pongan de acuerdo? ¿Por qué razón hay una guerra civil no declarada? Es decir, por fortuna, hasta ahora, por gracias a Dios, no física en los Estados Unidos. Entonces, fíjense que hay un peligro inmenso en que tengamos unos modelos que nos rigidizan en extremo. Yo sugeriría, en primer lugar lo sugiero para mí mismo, la necesidad de que tengamos la audacia de atrevernos a pensar de manera independiente, porque de lo contrario, las universidades estarán cada vez más en problemas, cada vez más imitando más el modelo anglosajón que está conduciendo a un callejón sin salida. Los profesores en las universidades produciendo un conocimiento de poco impacto en la realidad y la sociedad cada vez más irritada con los expertos y los técnicos. Gracias, Juan. ¿Y el revés de Sandra, cómo es? Bueno, tiene mucho con lo que dice Juan Carlos, pero es que pues en el proceso de formación que yo recibí cuando estuve en la universidad era demasiado académico, por decirlo de alguna manera, pero el punto de vista de la práctica, que creo yo que es parte de lo que quiere hacer la investigación, es como entrar realmente al sitio y hacer aplicación de modelos. Pues es, digamos que yo pienso que hay que hacer es un mix de las dos cosas. No puede uno estar tan desconectado de la academia, pero tampoco tan alejado de la realidad como para que no conectemos las dos partes. Y pues fundamentalmente el tema del acceso a la educación
para todas las personas, es un tema también que influye mucho para que, digamos, que no surjan como todas estas dificultades. Pero en Colombia, yo me acuerdo cuando era joven y cuando estaba en la universidad, era que a uno le vendían como un paquete, por decirlo de alguna manera, es que usted estudia en una universidad, consiga un empleo y va a tener éxito. Y resulta que no, el fomento de la creación de empresa, de emprendimientos y todo, no se veía tanto. Digamos que ahora nos pasamos es al otro extremo, ¿no? Entonces todo el mundo tiene su emprendimiento y todo, pero a veces con muy poca planificación, con muy poco investigación de qué es lo que realmente quiere la gente y busca la gente, y pues con una juventud muy diferente a lo que nos funcionó a nosotros, los que somos un poco más, pues mayores, no tan mayores, pero digamos que la juventud de ahora es muy, muy diferente, tienen unas metas diferentes, una visión muy diferente de lo que es el mundo, tienen una visión mucho más global, nosotros éramos mucho más locales, y pues digamos que esos son todos los desafíos que hay que acortar. Rotary tiene algunos proyectos de esa índole que buscan abrir un poco la mente de la gente joven, conectarlos con otras realidades. Rotary tiene un programa de intercambio de jóvenes que busca que los muchachos vivan en otros países, otras culturas, conozcan otras cosas, y eso ayuda a que se abra mucho la mente, ¿no? Entonces, digamos que eso ayuda bastante. También busca formar gente en acciones de paz. Tenemos un proyecto muy interesante en convenio con el Instituto de Economía y Paz, que es enseñar los pilares de la paz del Centro de Economía y Paz, y se gestan proyectos que se llaman La Paz Positiva, donde se empoderan a jóvenes con una visión diferente, con una formación menos profesional y más del ser, y que los invita también a que generen emprendimientos, proyectos que sean de impacto en las comunidades. Entonces, digamos que, claro, hay que pensar fuera del cajón, hay que pensar por fuera de lo que estamos acostumbrados a hacer, y pues seguramente con la interacción tanto de Estado como de universidad, como de investigación y entidades no gubernamentales como Rotary, pues tendremos que hacer cosas que realmente generen impacto y cambio en el mundo. A mí me queda una reflexión en todo esto y es justamente esa moda que también nos la mencionaba Juan, al respecto de tomar como hechos modelos que están planteados para otros países. Y eso ha hecho que nosotros descuidemos nuestra propia generación de conocimiento, nuestras propias formas, incluso que desconozcamos las características propias de nuestras comunidades. Lo menciono porque en las universidades se acostumbra, por ejemplo, a decir, y muy relacionado con lo que estaba mencionando Sandra, y es, bien, tenemos que llevar ese conocimiento, hacer esa transferencia de conocimiento a las comunidades, pero muchas veces no se ha hecho un conocimiento, no se ha desarrollado un conocimiento teórico anterior que nos permita definitivamente conocer cuáles son esas verdaderas necesidades de esas comunidades para poder llegar a ellos con soluciones que sí sean efectivas. Y esto casi siempre es por esa misma moda de tomar y copiar modelos. Ok, tenemos un problema, vamos a solucionarlo. Un momento. Antes de ir a solucionarlo, tengo que tener todo un conocimiento alrededor de ello para conocer formas teóricas y aparte las características y las formas en las que se podría solucionar ese problema que quiere también la comunidad. Eso sin descuidar, y es algo que está pasando mucho en nuestras universidades, que el conocimiento teórico es necesario. En Colombia, en nuestro campo, que son las ciencias empresariales, acostumbramos a tomar los modelos norteamericanos como los más dados. Entonces decimos, bien, vamos a fomentar el emprendimiento. Pero resulta que en el contexto colombiano no está el emprendimiento, no es tan fácil emprender, perdón, como se hace en Estados Unidos, donde toda la carga institucional está hacia ello. Entonces ahí vemos a publicaciones de Harvard y todo ello diciendo cómo emprender. Vemos que hay, como mencionó Juan en uno de sus apartados, uno puede ir incluso a tomar cursos libres en la universidad como tipos de tipografía, diseño y ello, y después voy y monto una empresa. Ahí es donde tenemos que replantear qué es lo que estamos haciendo y cómo se da esa solución para llegar a nuestras comunidades y también a las personas impactarlas de una forma muy positiva.
En este punto quisiera saber si alguno de mis compañeros conectados quiere o tiene alguna pregunta que le haga a nuestros invitados. No sé si alguno por aquí quiera participar. Andrés, tienes la palabra. Hola, muchas gracias, José David, y al doctor Juan y la doctora Sandra por acompañarnos. Yo sí, en toda la discusión que hemos tenido, justamente cómo la academia y cómo la investigación pues, debe responder a problemas sociales, pero mi pregunta va encaminada. ¿Será que esa interacción entre la investigación y la sociedad o la educación y la sociedad debe responder a modas o tendencias, ¿cierto? Y si realmente lo que hemos hablado justamente de, de ese interés por algunos asuntos como es los influencers, pues toda esta gama, ¿cierto? A la cual están respondiendo hoy los muchachos, es algo a lo cual tenemos que responder para formar o tenemos que responder para intentar cambiar la mentalidad, ¿cierto? Porque si no, entonces si las universidades nos dedicamos o las investigaciones dedicamos a responder a todo, a toda moda que surja en la sociedad, pues en últimas, ¿dónde van a quedar los fundamentos que nosotros tenemos que dar a la sociedad también? ¿Cierto? Nosotros tenemos que responder a los problemas, pero también tenemos que ayudar, ¿cierto? A fundamentar lo que la sociedad necesita. Esa es como la respuesta que tenemos que dar más allá de un reaccionismo a la moda. Pues no sé qué piensen de pronto de esa manera de pensar que pongo acá sobre, o esa bola que les pongo en este juego de tenis, eh, a ver qué pasa. Pues es una pregunta supremamente interesante, digamos que de pronto tiene una mayor formación Juan Carlos para contestarla. Yo la contesto desde mi punto de vista personal. Claro que ha cambiado. Ahora las profesiones, y uno escucha a los jóvenes decir es que quieren ser creadores de contenido, influencer, y también es que económicamente eso le genera unos ingresos que uno nunca se imagina y todo. Entonces, ahí se nota un poco cómo va el tema en la superficialidad, lo veo yo desde mi punto de vista. Y claro que tienes razón, eso no puede ser que solo generando contenido que a veces ni siquiera es la información precisa sea el mecanismo adecuado para formar la gente. O sea, tenemos que seguir pensando en lo que conocemos y sabemos que debemos formar, porque pues, los principios básicos de administración, de contabilidad, de esas cosas tenemos que aprenderlas, porque entonces ¿a dónde vamos a llegar si no tenemos esa regularidad y esa formación que nos permita, pues, el influencer muy chévere genera contenido, pero cuando ya él empieza a crecer, también tiene que tener un back office que le haga toda la parte contable, tributaria, todo lo que requiere una formación básicamente de una empresa, porque la empresa es el que genera el contenido, pero detrás de eso también tiene que tener una rigurosidad en la formación para poder seguir funcionando y hacer algún tipo de impacto. Es mi opinión personal, ¿no? Claro que tiene que seguir la investigación, tiene que seguir la academia, en mi opinión personal. Y no podemos desconocer lo que es la historia, y pues en eso creo que Juan Carlos es el más preciso para contestar. De dónde venimos y hacia dónde vamos es porque tenemos una historia, tenemos unas tradiciones, tenemos una cultura, y eso va forjando el camino hacia el futuro, para trabajar en el presente para generar un futuro mejor. Es lo que pienso yo de la pregunta que tú me acabas de hacer. Juan. Gracias, doctor. Tiene el micrófono apagado. Juan Carlos, creo que tienes el micrófono apagado.
Ya, ahora sí lo tengo prendido. Sí. ¿Me escuchan, verdad? Bien. Entonces, para continuar con lo que plantea Sandra frente a la reflexión de Andrés, no hay que asustarse por las modas. La moda en muchas ocasiones nos ofrece la posibilidad de reaccionar de manera mucho más rápida a los cambios que están ocurriendo. No como en la moda, digamos, del vestir. Fíjense ustedes lo que significó para la mujer el que Coco Chanel diseñase en los años 20 un vestido práctico para una mujer que iba a salir al mundo, la famosa chaquetica y la falda. Luego ella en su regreso después de la Segunda Guerra Mundial plantea los pantalones para la mujer. Y esa moda se quedó porque volvió la moda también utilitaria, es decir, la mujer necesitaba cambiar la moda porque debía asumir un nuevo rol. Entonces, el asunto no es la moda, el asunto es qué hacemos con la moda, es decir, qué se esconde detrás de la moda. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? A lo largo de las últimas décadas todo se volvió comunicación y espectáculo. Y en la medida en que avanzan las tecnologías, pues es natural que los más jóvenes puedan meterse a la comunicación y al espectáculo con mayor rapidez, mayor flexibilidad que los adultos. Por supuesto, como bien advierte Sandra, eso trae consigo ella no utilizó la palabra y no quiero adjudicarse la palabra, va a ser mía, una extrema superficialización de los contenidos. Por supuesto que allí hay un peligro. Les doy este ejemplo. En Silicon Valley, en Orange County, que es uno de los condados más donde vive gente extremadamente rica en California, en las casas, por ejemplo, está prohibido que las personas que trabajan para ellos, que cuidan a los niños, usen teléfonos celulares. Hay prohibiciones muy estrictas de estos, que son los dueños de las grandes empresas hoy digitales, que los niños usen computadores muy temprano. Eso es una advertencia para el resto de los padres, que creen que entregándole teléfonos y los colegios, que muy temprano los niños todos estos dispositivos, las cosas van a mejorar. No, fíjese que los que saben de eso están conscientes de que en determinadas etapas del aprendizaje no se debe utilizar lo digital, sino en raras ocasiones. Les doy otro dato. En la feria del libro infantil más importante que existe en el mundo, que es la de Turín, en la última feria se evidenció que los padres, muchos de ellos de clase media y de clase media alta y de clase alta, no están llevando a que los niños lean o no están llevando a sus niños a que lean en sistemas digitales, ¿no? La vitalidad del libro infantil impreso se evidenció en esa feria de Turín. Entonces, yo lo que creo es que es cómo administras las modas. Por ejemplo, muchos colegios que son muy costosos siguen dándole un papel inmenso a que los niños lean, a que cultiven la redacción, a que cultiven el arte de escribir, porque una vez pase esta fiebre inicial de los contenidos de youtubers que son famosos a una edad muy temprana, se volverá porque estos niños de ahora pues son adolescentes y luego van a madurar. ¿Y quién va a ser el que triunfe posteriormente y a largo plazo? El que tenga hábitos muy sólidos, el que haya cultivado la habilidad de comunicar, de escribir, de conectar cosas, no simplemente vivir del chiste y del escándalo diario. Entonces, yo lo que creo es cómo las universidades adecúan sus programas a esas demandas, a aquellos youtubers que van a descubrir, no, yo necesito saber más, yo necesito conectar más cosas. De manera que, lo digo con toda franqueza, no me asusta la moda, es como la minifalda seguramente asustó a nuestros abuelos y los hot pants, ¿verdad? Y los bikinis, imagínese usted el escándalo y todo eso. Y luego eso se incorporó a la sociedad y después volvió un vestido de baño más enterizo y otro tipo de cambios, ¿cierto? Y faldas largas. Hoy hay mujeres que utilizan falda corta y a media pierna y larga y todo tipo de cosas. Entonces, el desafío es cómo comprender que al final las modas, algunas quedan, otras se van, pero la gente que usa las modas debe volverse cada vez más compleja y sofisticada. Y de eso es el mundo, porque usted no va ni a gobernar ni a dirigir el mundo con la superficialidad. Puede que tengamos en una etapa de unos presidentes tuiteros, pero después se descubrirá que no solamente de Twitter vive el hombre.
y va a haber una gente sagaz que comprenderá que necesita complejizarse más. Y allí las instituciones transformadas, eso sí, porque yo soy un convencido, a mí me encanta la universidad, he vivido momentos maravillosos en las universidades, como estudiante, como profesor, directivo, pero las universidades hoy son muy paquidérmicas y claramente están necesitadas de una urgente reforma. Y un dato, José David, frente al tema del emprendedurismo, que se ha mencionado aquí de manera considerable, no hay que olvidar nunca que las personas no se hacen grandes empresarios sin relaciones sociales, porque echarle a la gente el cuento de que eso solamente de trabajar, no, las empresas crecen y todo porque ¿cuál es el sector del mundo que más actividades de ocio tienen? Las clases altas. ¿Y por qué? Porque es en las relaciones sociales donde se encuentran todo tipo de cosas, entre otras magníficos negocios o magníficas ideas de negocio. Claro que sí. Compañeros, ¿alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario para participar en este espacio? José David, me excusa, pero debo despedirme porque me había comprometido a estar una hora. Me perdonan, por favor, pero ya me están aquí Claro. jalando desde varios lados. No hay ningún problema. Entonces, también veo que mis compañeros no están levantando mano. Entonces, profe Irina, no sé si te parece si vamos entonces cerrando el espacio. Sí, mi profe, primero para agradecerles a Sandra y a Juan Carlos por atender este llamado. Creo que ha sido un entremés de viernes muy agradable que precisamente nos lleva a hacer reflexiones también a nuestros grupos de investigación, porque a veces efectivamente, como decía Juan Carlos, y con todos los cambios que Sandra manifestaba en nuestras sociedades, se demanda de que tengamos una universidad más propositiva y en ocasiones despertar de ese letargo en el que solemos estar, que es inmerso también, por supuesto, desde el Ministerio de Educación, que a veces nos rige con unos registros calificados a tan largo aliento, y que se vuelve tan difícil adaptarnos a esos cambios. Quiero agradecer nuevamente la participación de todos y, profe, sí te agradecería si hacemos la conclusión final de este espacio. Claro que sí. Juan, pues como te Señor. tienes que ir, entonces antes de que cerremos, pues muchas gracias también por participar, para que no te jalen mucho ya por allá. Sí, es que toca el otro partido de tenis. Sí, aquí están los niños que quieren ir a un lado al otro, los sobrinos, miren, corren toda la cosa. Pero quería agradecerles inmensamente, José David, a todos ustedes, a Sandra por sus valiosísimas reflexiones aplicadas a la realidad, por ese bello trabajo que hacen organizaciones sociales a los que nos acostumbramos por rutina, entonces escuchamos Rotary Club y no le prestamos atención. Y un agradecimiento inmenso a Irene, a quien he tenido la oportunidad de conocer directamente en Pasto, que es una anfitriona extraordinaria y que además nos conocimos justamente porque un sobrino de Irene se acercó a mí en Bogotá como en búsqueda de otro tipo de conocimiento y yo estaba reflexionando sobre los códigos culturales de Colombia, un tema que ahora me apasiona, y yo quería comprender un código cultural al que admiro muchísimo, que es el Código Cultural de Pasto, que contiene un elemento extraordinario en Colombia, que es el carácter excéntrico, el que se atreve a mirar las cosas desde un lado absolutamente sorprendente, insospechado. Y entonces, un saludo muy especial para todos, unas gracias y ojalá inmensas, y ojalá nos volvamos a encontrar. Juan Carlos, mil gracias, mil gracias. Un abrazo, Sandra, un abrazo, José Vale, David, un abrazo a todos los asistentes. Muchas gracias, feliz tarde, Juan Carlos. Bueno, lo mismo, adiós. Bueno, a mí me quedan algunas, por aquí estaba tomando nota mientras los escuchaba. Tenemos que desde la academia empezar a buscar mecanismos y quizás los mecanismos están más dados hacia la voluntad de cada uno de nosotros para lograr sobrepasar esa paquidermia institucional, o más bien, utilizando las palabras que usó Juan Carlos, esa lentitud y ese trámite que a veces tienen las universidades, que incluso las está llevando a que no sean capaces de adaptarse a nuevos contextos, ¿cierto? Porque hay que entender los cambios en esos comportamientos, en las formas en cómo tenemos interlocutores dentro de la academia,
Y ello también nos lleva a tener en cuenta los contextos de, por ejemplo, mentor, maestro, y yo ahí le mencionaba también el conocimiento de oficios, que es algo que se está dando mucho ahora. Por ejemplo, lo mencionó Sandra ahora en su última intervención de los influencers y todo ello. ¿Y ahí qué pasa? Si ustedes ven, finalmente los influencers están generando un dinero, algunos no lo están sabiendo invertir, no lo están sabiendo gastar y al final terminan o haciendo lo mismo o terminan en la quiebra. Otros, por el contrario, dicen, no, venga, es que yo no voy a vivir de hacer videos sobre viajes o hacer videos sobre cosas toda la vida y están regresando ya con unos conocimientos adquiridos a tratar de crear empresas, de crear organizaciones que les permitan un sustento o que les permita cumplir con esa misión que tienen a la vez de que siguen trabajando en eso. Y ahí también podría ser un paso en las universidades porque estamos muy necesitados también de gente que administre, de gente que lleve contabilidad, de gente que lleve las cosas y ellos al final terminan contratando gente que sí estuvo en la universidad y que sí pasó por allí. No sabemos bajo qué condiciones, pero lo terminan haciendo. Respecto a esa relación con la sociedad, muy dado lo que nos contaba Sandra que hace Rotary, pues primero es necesario que entendamos los contextos culturales, algo muy con lo que estaba hablando Juan ahorita antes de despedirse, también conocer esos contextos sociales, conocer esos contextos políticos, adaptar todas las teorías y todas las cosas que podemos generar desde la universidad, desde la academia a ello, para poder hacer una mejor articulación. Y ojo, no es estar, según lo que mencionaron nuestros invitados, no es estar al servicio de las empresas, sino trabajar de la mano. Porque hay organizaciones como Rotary que están directamente con comunidades y nosotros podamos acercarnos y preguntarles qué necesitan, cómo podemos ayudar desde nuestra capacidad. Pero no es generar nosotros unas capacidades a razón de lo que ellos tengan, sino nosotros tenemos unas propias dinámicas en las universidades que tenemos que adaptarlas también, que debemos cambiarlas, que debemos irlas revisando, pero a partir de esas capacidades llevarlo a esos sectores para que no nos pasen lo del acueducto que tenían que pagar o lo del acueducto que querían energía, entre muchas de las otras cosas que mencionamos. Y finalmente, pues, me gustó la mención que hizo Sandra, o que, no, que hacía el profe que tuvo la interlocución ahora, pues me perdonas que no recuerdo el nombre. ¿Qué? El profe Andrés. El profe Andrés, cuando hablaba y mencionaba aquello de esas modas y todo eso, yo no estoy tan de acuerdo con lo que nos mencionaba Juan al respecto de que las modas no siempre son malas o siempre buenas. Yo considero que al menos en lo académico las modas hay que tenerlas entre pinzas porque nos aparecen modas como todos te pueden emprender, todos son capaces de hacerlo, todos son ellos, pero es una moda que si no se coge con pinzas, si no se adapta a las condiciones sociales, no va a funcionar y se nos queda solo en esa moda. Entonces ahí quería como cerrar ello, tener en cuenta que hay instituciones, organizaciones como Rotary que nos pueden ayudar a acercarnos a las comunidades y que puede ser un muy buen aliado para nuestros proyectos. Así que seguramente estaremos molestando a Sandra y a todos sus 3.000, por aquí yo tomé, no, bueno, no, dijo que tenían 33 millones de dólares invertidos en proyectos, ¿cierto? 333 millones 333, eso, 333. Y 1.4 millones de rotarios en el mundo en 200 países. Ah, caramba, es mucha gente. 47 millones de horas de trabajo voluntario. Y que van en amistad con vocación de servicio, creo que fue que dijiste. Sí. Entonces, pues ahí tenemos nosotros también unos insumos gigantes para también generar proyectos de la mano de este tipo de organizaciones. Profe Irina, creo que con esto cerramos. Sí, igual yo creo que Rotary está presente en todas nuestras ciudades, por eso mi interés de que Sandra participara en este espacio. Ella bien lo comentaba de cómo está configurado el distrito 4281 y cómo allí estamos presentes las ciudades en las que estamos operando la Rectoría Suroccidente, que es Buga, Cali, Buenaventura y por supuesto aquí en Pasto. Entonces, qué interesante es, y lo que decía Sandra es muy cierto, o sea, resolvernos esa inquietud de cómo nos adaptamos también
y nos articulamos entre las organizaciones, porque a veces le tenemos mucho miedo a eso y sentimos que las instituciones son muy aparte y la institucionalidad está precisamente para fortalecer y estar más al servicio de la sociedad, que yo creo que ese es el propósito de cualquier organización, sea privada, pública o de cualquier índole. Sandra, nuevamente mil gracias por haber atendido este llamado. Creo que ha sido una tarde muy especial, ha sido un espacio de reflexiones muy bonitas y creo que para todos los profes que estamos dentro de este espacio de investigación llevamos muchas reflexiones que nos servirán para precisamente ahorita que estamos presentándonos en nuestras convocatorias internas de investigación, tener en cuenta esas dimensiones sociales y esas dimensiones humanas y que por supuesto arranquen con la amistad que a veces se vuelve tan compleja en nuestra cotidianidad. Sandra, creo que está con el micrófono cerrado. No, Irina, muchas gracias por la invitación y ya saben, Rotary es el mecanismo para que logremos proyectos en beneficio de la comunidad cuando detecten una necesidad y todo, no duden en acercarse a un club rotario local en donde ustedes estén y seguramente van a encontrar el apoyo para gestionar, articular y darle beneficio a muchas comunidades y a muchas personas que lo necesitan. Gracias a ustedes por la invitación y pues cuenten con el trabajo de los rotarios para todo lo que sea el servicio social en nuestro país y en la zona especialmente que nos compete a nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias a mis queridos compañeros, qué buena participación hemos tenido hoy y pues nada, ya saben que en 15 días volvemos a tener nuestra reunión habitual de nuestro grupo JICAEF y invitarlos para que participen activamente en ella. Muchísimas gracias, profe José, mil gracias por esa moderación tan interesante que en ese paralelo con el tenis fue bastante entretenido el ejercicio también. De nada, siempre es un placer. Muchas gracias, Sandra, por tu participación. No, a ustedes. Un abrazo muy especial para todos y un feliz y bendecido fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias a todos, profes. Gracias.